El sol caía con fuerza sobre aquella tierra agrietada. El viento arrastraba polvo y silencio, porque ni siquiera los pájaros se atrevían a cantar. En ese pequeño pueblo olvidado por el tiempo, el agua se había convertido en un lujo imposible. Los niños caminaban kilómetros con cántaros vacíos. Las madres hervían ollas sin nada que cocinar. Y los hombres regresaban cansados de buscar trabajo en tierras infértiles. La sequía era un enemigo invisible que consumía la esperanza día tras día. En medio de ese escenario desolador vivía don Manuel, un campesino humilde de rostro curtido y manos endurecidas por la vida. Sus ropas estaban gastadas, sus zapatos eran apenas un recuerdo, pero en su mirada se escondía una fuerza que nadie más parecía tener. Para él, rendirse no era una opción, aunque todo el pueblo ya se había resignado a esperar la ayuda de un gobierno que nunca llegaba. Don Manuel recordaba un viejo pozo abandonado en las afueras del pueblo. Lo había visto de niño, cuando todavía manaba agua fresca, pero desde hacía más de 20 años estaba seco, cubierto de escombros y maleza. Todos decían que ese pozo estaba muerto, que no valía la pena perder tiempo allí. Pero él, en silencio, pensaba diferente. Una madrugada, antes de que el sol despuntara, tomó su pala, un balde oxidado y una cuerda vieja. Mientras los demás dormían, él caminó hasta aquel pozo olvidado. Al llegar, observó los muros rotos y las piedras caídas que lo tapaban. Para cualquiera era solo un montón de ruinas, pero para Manuel era una posibilidad. Quizás, si limpiaba lo suficiente, la vida volvería a brotar de allí. Los primeros días fueron duros. Retiraba piedras pesadas, arrancaba raíces secas y sacaba baldes enteros de tierra endurecida. Sus manos sangraban, su espalda dolía, pero cada palada era un acto de fe. Su esposa lo miraba con preocupación, porque sabía que apenas tenían qué comer y temía que su esfuerzo fuera en vano. Los vecinos comenzaron a murmurar. «Está loco», decían. «Ese pozo nunca dará agua». Algunos se reían al verlo regresar cada tarde cubierto de tierra y sudor. Otros lo miraban con lástima, pensando que su desesperación lo había llevado a perder la razón. Pero Manuel no respondía a nadie. Bajaba la cabeza y seguía cavando. Con el paso de las semanas, el pozo empezó a tomar forma otra vez. Las paredes interiores quedaron más limpias, el hueco más profundo. Aún así, el fondo seguía seco. Ni una sola gota de agua asomaba. Muchos esperaban que se rindiera, pero él insistía en que la tierra siempre guarda secretos que solo la perseverancia revela. Un día, mientras trabajaba bajo un sol abrasador, Manuel sintió que sus fuerzas lo abandonaban. Se arrodilló en el fondo del pozo, con las manos temblando y la vista nublada. Cerró los ojos y entre lágrimas le pidió a Dios una señal. «No lo hago por mí», murmuró. «Lo hago por mis hijos, por mi pueblo. No me dejes rendirme». Al día siguiente volvió, como siempre, pero esa jornada sería diferente. Mientras golpeaba la tierra con su pala, escuchó un sonido extraño,
como un eco hueco. Insistió, golpeando más fuerte, hasta que de pronto la pala se hundió con facilidad. El suelo cedió y un chorro de agua cristalina brotó con fuerza, mojando su rostro y sus ropas. Manuel cayó de rodillas, incrédulo. El agua corría fresca, abundante, llenando el fondo del pozo como un regalo caído del cielo. Entre sollozos, alzó las manos y agradeció. En ese momento, entendió que su fe y su esfuerzo habían dado fruto. La vida regresaba a la tierra seca gracias a su terquedad y su esperanza. Al enterarse, el pueblo entero corrió hasta el pozo. Niños, ancianos y mujeres se agolparon alrededor, mirando cómo el agua brotaba sin detenerse. Los mismos que lo llamaron loco, ahora lo miraban con admiración. Algunos lloraban, otros gritaban de alegría, y muchos no podían creer que lo imposible se había vuelto realidad. Las familias comenzaron a llenar cántaros. Los animales bebieron por primera vez en semanas y los campos volvieron a ser regados. Ese pozo se convirtió en el corazón del pueblo, la fuente que devolvió la vida. Manuel ya no era un campesino pobre y cansado. Ahora era un héroe. Con el paso de los meses, el pueblo cambió. La agricultura floreció de nuevo. Las enfermedades, por falta de agua, desaparecieron y hasta los forasteros llegaban para ver el milagro. Todo gracias a un hombre que no se dejó vencer por las burlas ni por la desesperanza. Manuel nunca buscó fama ni dinero. Cuando le preguntaban por qué lo hizo, él respondía con humildad, porque alguien tenía que creer, aunque los demás no lo hicieran. La tierra siempre recompensa al que trabaja con fe. La historia de aquel pozo se difundió a otros pueblos cercanos y pronto llegaron periodistas y autoridades que querían conocer al campesino que había hecho lo imposible. Pero Manuel seguía igual, con sus manos curtidas, su sombrero de paja y su sonrisa tranquila. Los niños crecieron escuchando su ejemplo. Para ellos, la lección era clara: nunca rendirse, aunque todo parezca perdido. El agua que bebían no era solo agua, era la prueba de que la constancia transforma lo imposible en realidad. El pozo se convirtió en un símbolo. Muchos lo llamaron el Pozo de la Fe, otros el Milagro de Don Manuel. Y aunque los nombres variaban, todos coincidían en que aquel hombre sencillo había cambiado la historia de su pueblo para siempre. Con los años, el cabello de Manuel se volvió blanco, sus pasos más lentos, pero cada vez que pasaba junto al pozo, los niños lo saludaban con respeto y los adultos bajaban la cabeza agradecidos. Él sonreía, porque sabía que su esfuerzo nunca fue en vano. El agua seguía brotando, recordando a todos que la esperanza puede estar enterrada, pero nunca muerta. Solo hace falta alguien lo suficientemente valiente para buscarla. Hoy, la historia de Don Manuel se cuenta como una de las más grandes lecciones de vida. Enseña que la riqueza más grande no está en el oro ni en los cofres escondidos, sino en la capacidad de creer y trabajar por un sueño que beneficie a los demás.
El pozo ya no es solo un agujero en la tierra, es un monumento a la perseverancia, a la fe y a la fuerza de un hombre humilde que se negó a rendirse. Los ancianos del pueblo dicen que, cuando bebes de ese agua, sientes un sabor distinto, como si llevara dentro la esencia del sacrificio y la esperanza. Y quizá tengan razón, porque cada gota es un recordatorio de que los milagros suceden cuando hay trabajo y corazón. El ejemplo de Manuel trascendió generaciones. Hoy sus nietos y bisnietos cuentan orgullosos que su abuelo fue quien salvó al pueblo y cada palabra que pronuncian lleva implícita la enseñanza de que el verdadero valor no necesita reconocimiento, sino impacto en la vida de otros. Su historia inspira a miles fuera de aquel lugar, porque demuestra que la grandeza no está reservada para los poderosos, sino para quienes tienen fe y constancia. Que no importa cuántas veces se burlen de ti, ni cuán duro sea el camino, si persistes, tarde o temprano la vida recompensa. Y así, lo que comenzó como la locura de un campesino pobre, se convirtió en la leyenda de un hombre que rescató un pozo muerto y con ello dio vida a todo un pueblo. Una historia real que nos recuerda que la perseverancia es la llave que abre las puertas de los milagros. Porque en la vida, al igual que en aquel pozo, lo más valioso muchas veces está oculto bajo capas de polvo, piedras y dudas. Solo quienes se atreven a cavar más profundo lo encuentran. El legado de don Manuel es eterno. No dejó riquezas materiales, pero dejó algo mucho más poderoso. Un ejemplo vivo de que cuando el corazón guía al esfuerzo, no hay imposibles. Cada vez que el sol cae sobre aquel pueblo y el agua del pozo brilla bajo sus rayos, las familias recuerdan la lección. Nunca subestimes a quien trabaja en silencio, porque puede estar construyendo un milagro para todos. Y así, entre campos reverdecidos y risas de niños, la historia del campesino que devolvió el agua sigue viva, no como un cuento, sino como un testimonio real de lo que puede lograr la fe, la constancia y el amor por los demás. Porque al final, lo que don Manuel nos enseñó es simple. Incluso en la tierra más seca, si siembras esfuerzo y esperanza, tarde o temprano brotará la vida.